Bienvenidos a todos, bendiciones a cada uno que está viéndonos aquí por medio de Facebook y YouTube. Bienvenidos a todos. Bueno, pues en esta noche, una vez más, estamos en el panal de abejas. Si usted se perdió y quedó aquí en el panal de abejas, qué bueno que se perdió y llegó acá. Así es que bienvenidos a todos. Estamos hoy, abril 7 de 2025, unos días antes para entrar a la grande Pascua. Y le voy a decir una cosa, si usted se ha estado sintiendo que, ay Señor, el faraón está atrás de mí y el mar está enfrente, está en el lugar correcto. Estamos en los tiempos correctos, así es que gócese porque el Señor en esta noche tiene una grande palabra para cada una de nosotras y yo le quiero dar la bienvenida a una nueva amiga de nosotros, Angélica Cadenas es pastora. Ella nos va a contar, ¿verdad?, de su ministerio, de su vida, de sus hijos, su esposo, todo el asunto. Pero le queremos dar una cordial bienvenida a la pastora Angélica Cadenas, que aquí está pastoreando en la ciudad del Paso y la acabé de conocer que será, si no mucho, unos 2 meses. Y Ajá. inmediatamente conectamos y yo sentí de parte del Señor que ella tiene una palabra para nosotras. Yo le voy a pedir que usted esté bien atenta, bien atento a lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Tenemos al pastor Tony, tenemos al hermano Osvaldo, tenemos a John Abud y yo sé que también hay otros varones que están escuchando este mensaje. Así es que yo les quiero pedir que sea objetivo, que tenga un corazón abierto y un corazón, sus oídos bien puestos, porque el Señor nos va a hablar en esta noche. Y bueno, pastora Angélica, amiga nuestra, pues bienvenidas al panel de abejas. Adelante. Amén, que el Señor les bendiga, mis hermanas, en esta noche. Le doy gracias al Señor porque me permite estar aquí con ustedes compartiendo por esta oportunidad que me dieron. Mi nombre es Angélica Cadena y mi esposo Jesús Cadena. Estamos pastoreando en la iglesia La Viña Ministries, aquí en la ciudad del Paso. Nosotros somos originarios de Chihuahua, ¿verdad? El Señor nos permitió nacer en aquella bonita tierra y nos trajo a morar aquí en la ciudad del Paso. Y pues ahí estamos pastoreando. Hace, sí, aproximadamente 2 meses conocimos a la pastora Nidia y nos invitó, ¿verdad? Aparte de que ese día nos dio una palabra de parte del Señor que nos dejó bastante impresionados, impactados, ¿verdad? Porque íbamos buscando una palabra de parte del Señor en ese día y pues el Señor nos hizo coincidir y aquí estamos el día de hoy. Ella me invitó a compartir una palabra y pues aunque batallamos, tuvimos un poco de oposición, porque la verdad, hermanas, les confieso que tenía todo listo para entrar a la liga, y de repente me sacó y ya no me daba acceso, pero aquí estamos, bendito sea Dios. Yo soy mamá, tengo 5 hijos, 3 nietos, soy tía, soy abuela. ¿Qué le puedo decir? Soy una hermana en Cristo que está aquí presente para compartir con ustedes, pero sobre todo, ¿sabe qué? Estoy aquí para aprender de cada una de ustedes y para poner en práctica lo que el Señor me va mostrando, lo que me va enseñando a través de cada una de ustedes. El Señor me da una palabra muy bonita para compartir el día de hoy y es hablando acerca del cuerpo de Cristo, pero también acerca del reino, ¿verdad? Y le decía yo al Señor, pues bueno, Señor, estamos en esa uh, negociando, le digo, ¿es el cuerpo de Cristo o hablamos del reino? Y me decía, quiero que hables del cuerpo de Cristo edificado dentro del reino. Amén. Entonces, el Señor me daba un versículo en la escritura, si tiene su Biblia ahí a la mano y puede ir para allá, en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, perdón. Si lo tienen, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y también ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Amén.
Entonces, estas porciones de la escritura eran las que el Señor me compartía para hablar en esta noche. Y analizaba yo, porque él me hablaba acerca del cuerpo de Cristo, como le decía ahorita, y me hablaba también del reino de Dios. Y decía yo, Señor, pues decía yo, ¿qué es el tema en realidad? O es uno o es otro. Y cuando él me trae esa palabra y me dice, es el cuerpo mío formado en el reino, amén. Entonces entendí que edificar el cuerpo de Cristo dentro del reino es nuestra tarea a futuro. ¿Por qué para Cristo es tan importante que hablemos del reino o hablar del reino? Era tan importante, hermanos, que el profeta Juan el Bautista, antes de que Cristo se manifestara como el Salvador, él ya hablaba de que el reino estaba cerca, ¿verdad? Que estaba a la mano. Y en la escritura encontramos la frase del reino de Dios aproximadamente 68 veces y la frase del reino de los cielos 32 veces aproximadamente en los evangelios. Y viendo esto nos damos cuenta que el mensaje central de Cristo siempre fue el reino de los cielos. Amén. Si se fijan, las parábolas todo el tiempo comienzan con el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos se parece a, o el reino de los cielos es como. Y siempre tenemos estos ejemplos de las parábolas, amén. Y por último, nos da una encomienda a nosotros de ir a ser discípulos y predicar el evangelio del reino a todas las naciones y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿por qué para Jesús es tan importante que se predicase el mensaje del evangelio del reino? ¿Amén? ¿Qué es el reino de Dios? Incluso en uno de los versículos, él dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ni puedes decir está aquí o está ahí, amén. El reino de Dios no es otra cosa que el gobierno de Dios manifestado en la tierra. Por eso es que Cristo estaba tan interesado en que aprendiéramos estas lecciones, hermanos. Ahora, ¿por qué es tan importante el reino de Dios y nosotros que seamos ciudadanos del reino? Tanto así que enfatiza claramente diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Él desea que nosotros estemos enfocados en las cosas del reino, en la ciudadanía del reino, amén. Porque el obtener la ciudadanía, hermanas, nos concede los derechos y los privilegios como ciudadanos del reino celestial. Y esto incluye la paz que Él ya conquistó para nosotros, la salud, la abundancia, el amor, la autoridad, porque su palabra dice que Él nos ha hecho ya reyes y sacerdotes para Dios nuestro Señor. Amén. Y si Él nos hizo reyes y es para que gobiernemos, para que extendamos su reino hasta lo último de la tierra. Amén. Y hagamos no solamente discípulos, sino que consigamos que más gente entre en el reino o en su reino. La palabra dice que en Cristo cielos y tierra son uno. Y si nosotros estamos en Cristo, debe ser nuestra habilidad mantener el cielo anclado a la tierra. Establecer el reino de Dios en la tierra, o mejor dicho, manifestarlo en la tierra. Y no solamente eso, sino mantenerlo visible, evidenciarlo al mundo natural para que los demás puedan ver que realmente existe. Ahora, ¿qué es importante? Hacer un alto en nuestra carrera y entender que algo hemos hecho mal. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que hemos hecho o vivido hasta el día de hoy está mal hecho. Solamente digo que tenemos que hacer un alto el día de hoy y meditar en qué es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Porque si no estamos manifestando el reino como Cristo nos mandó a hacerlo, algo no estamos haciendo correctamente. Y este es el tiempo en el que debemos hacer conciencia de que si para Cristo era importante el mensaje del reino, debe ser importante para nosotros también.
Ahora me hablaba de edificar el cuerpo dentro del reino. El cuerpo de Cristo somos nosotros, somos usted y yo. Amén. Nosotros somos miembros de su cuerpo, no somos todo el cuerpo. Amén. Nosotros somos miembros del organismo vivo más poderoso sobre la faz de la tierra y ese es un privilegio que solamente le fue dado a los hijos de Dios, no a cualquiera. La palabra del Señor dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él no tiene muchas religiones, hermanos, Él no tiene muchos cuerpos, Él solo tiene un cuerpo, del cual Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Él no nos dio autoridad ni autorización para dividir su cuerpo. Él no nos dio autoridad para abrir o inaugurar miles de denominaciones. Él no nos dio autoridad para establecer una religión. Él nos dio autoridad para establecer su reino y para que formemos parte de su cuerpo. Actualmente existen más de 40,000 denominaciones que hablan de Dios, que hablan de la palabra, pero Él no nos dio autoridad para abrir más de 40,000 denominaciones. Él dio autoridad a su iglesia, Él dio autoridad al cuerpo de Cristo, amén, de la cual, como dijimos, Él es la cabeza. Ahora, entendiendo que si yo soy parte del cuerpo, o en otras palabras, que yo soy la iglesia, amén. No el edificio donde me congrego. La semana pasada no pude conectarme a la transmisión, pero sí tuve la oportunidad de ver el mensaje de la hermana que estuvo trayendo la enseñanza y ella hablaba de la iglesia, de salir de las cuatro paredes. Y déjeme decirle que todo lo que ella dijo edificó mi vida y verdaderamente ella tiene mucha razón en la palabra que el Señor le dio para compartir. La iglesia tiene que salir porque la iglesia soy yo. La iglesia no son las cuatro paredes. Yo soy la iglesia porque yo soy el templo que Dios habita. Amén. Si yo soy la iglesia y no el edificio donde me congrego, cuando yo soy introducida o cuando yo soy introducida en el reino, mi lenguaje cambia, mi mentalidad cambia y mi visión también tiene que cambiar. Ahora, yo entiendo quién soy porque tengo la identidad en Cristo y sé que realmente soy una persona de gobierno y de autoridad. Él me ha dado identidad de hijo. Amén, porque Él es mi Padre. Entonces, cuando yo entiendo que Él es mi Padre, por lo tanto, mi forma de hablar tiene que cambiar si es que yo entiendo que yo gobierno hablando, tal como Dios lo hace. Cuando Dios comenzó a hacer todas las cosas, Él las creó con el poder de su voz, las llamó a existencia. Cuando tú entiendes que tú eres hijo de Dios, que tienes autoridad y tienes identidad en Cristo, tu forma de hablar tiene que cambiar porque tú gobiernas hablando, tú llamas a las cosas que no son como si fuesen y tienen que acontecer por el lugar en el cual tú estás parado. Amén. Mi visión en la iglesia o de la iglesia tiene que cambiar porque ahora yo entiendo que yo soy el templo que Él habita. No son las cuatro paredes como nos hablaba nuestra hermana en la semana pasada. Yo soy el templo que Dios habita y donde yo voy, va Dios conmigo. Amén. Tengo mente de reino y mis pensamientos ya no son de, ay, pobrecito de mí, es que yo sufrí, es que a mí me hicieron, es que yo no tengo la capacidad, yo no veo a Dios, yo no oigo a Dios. No es así. Mi mentalidad tiene que cambiar. Una mentalidad de reino es aquella que tiene visión, es aquella que sabe lo que puede lograr porque fue habilitado para ello. Cristo ya nos habilitó para ello. Y sabe que tiene no solamente la habilidad, sino la autoridad que ya le fue dada por Cristo. Amén. Hablando dijo, toda autoridad me es dada en la tierra y yo se las doy.
Tenemos autoridad delegada, hermanos, para que abramos nuestra boca sabiamente, con prudencia, y llamemos a las cosas para que acontezcan. Y esto ocurre cuando su mente, su corazón y su boca hablan la misma cosa, hablan el mismo idioma, ¿amén? Están en la misma línea. Si yo puedo llegar a comprender que no soy la dueña del reino, ¿verdad? Pero soy ciudadana del reino. Amén. Y si eso me ofrece garantías de que las promesas que Cristo me hizo se han de cumplir en mí, que como heredera o como coheredera juntamente con Cristo tengo acceso total a todas las bendiciones que Cristo conquistó para mí en la cruz del Calvario, entonces yo no tengo por qué caminar por esta vida como un extranjero o advenedizo que no tiene lugar de pertenencia. Yo pertenezco al reino de Dios y como tal tengo derechos. Amén. Tengo derechos que se me fueron dados, que se me fueron alcanzados, no por mi propio mérito, entendiendo esto. Todo es por gracia, porque Cristo hizo la obra, porque Él completó el plan para mí. Amén. Todo lo alcancé por medio de Él, no por mérito propio, perdón. Entonces, como heredera, tengo acceso total a todas las bendiciones. Y como les decía ahorita, no tengo que caminar por esta vida como un extranjero o un advenedizo que no tiene un lugar de pertenencia. Yo pertenezco al reino de Dios y tengo derechos, pero también juntamente con ello tengo responsabilidades, y en esto se enfoca la enseñanza de Cristo. Amén, en que manifestemos el reino de Dios y que lo procuremos, porque en el reino están incluidas todas, absolutamente todas nuestras bendiciones. Amén. Yo soy la iglesia que camina aquí por la tierra. Yo soy el templo que Él habita. Soy heredera. Soy coheredera juntamente con Cristo de todas las bendiciones que estaban ya dispuestas para mí, para su cuerpo, para su iglesia. No soy la única, así como yo, también usted es heredera juntamente con Cristo. También esto es bendecida, también es usted ciudadana del reino de los cielos. Y así como yo tengo privilegios y responsabilidades, también usted los tiene. Amén. El Señor habla de que procuremos el reino y la justicia. Dios quiere, dice la palabra del Señor en el versículo que le leí ahorita, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué son las demás cosas? La paz, el gozo, la salud del reino, la abundancia, la prosperidad, la salvación de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Todo eso ya estaba incluido el reino. Por eso usted no va a encontrar un pasaje en la escritura donde el Señor le esté persuadiendo o invitando a buscar estas cosas. Él le decía, más buscad primeramente el reino de Dios, y le mostraba la importancia del reino. ¿Por qué? Porque es el reino, el nacer en el reino, lo que le da a usted estas garantías, lo que le da a usted estas bendiciones. Por ejemplo, en el reino la escasez es ilegal. En el reino la enfermedad es ilegal. Usted tiene acceso total al trono de la gracia porque usted está en Cristo, porque usted es ciudadano del reino. Usted llega a un país y si es ciudadano de ese país, se le brindan todos los derechos y todos los privilegios que conlleva. Pero para ser ciudadano de un país, usted tiene que nacer en ese país. Usted no puede llegar, a menos que sea como aquí en Estados Unidos, cuando venimos y nos naturalizamos ciudadanos americanos, pero aún siendo naturalizados, recibimos ciertos privilegios, por no decirle que todos los que un ciudadano que nació dentro de este país, ¿verdad? De igual manera, nosotros hemos sido aceptados en ese reino por medio de la obra de Cristo Jesús. No es por mérito propio, como lo decíamos ahorita. Entonces el Señor habla de que procuremos del reino y la justicia. No solamente es recibir los beneficios del reino, habla de la justicia. ¿Por qué para Dios es tan importante la justicia?
porque es la justicia de la iglesia la que le permite a Dios juzgar la maldad que hay en el mundo. Amén. Es la gente que vive en justicia la que permite que Dios juzgue la maldad que hay en derredor del mundo. En otras palabras, lo que pudiéramos decir es, ¿cómo está la iglesia? Está el mundo. Tristemente, el mundo es el reflejo de la iglesia. Dicho esto, creo que pues ahora usted entiende a mayor profundidad que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que abandonar esa mentalidad de, como le decía ahorita, de esclavos, de que no puedo, yo no soy, es que yo no tengo, es que no soy como la hermana que es tan espiritual. No, aquí todos somos espirituales porque todos tenemos un espíritu. Ahora, tenemos que trabajar en activar nuestros sentidos espirituales para poder escuchar a Dios, oír a Dios, escucharlo, ver las cosas que Él nos muestra. Necesitamos activar, ejercitar nuestros dones espirituales, como decía el apóstol Pablo, que algunas cosas son para aquellos que tienen los sentidos espirituales ejercitados. Y a eso es lo que el Señor lo está llamando. Usted tiene ojos espirituales, oídos espirituales, tiene inteligencia espiritual, usted tiene tacto espiritual, usted tiene olfato espiritual. Y me imagino que aquí en esta sala hay hermanas o hermanos que saben de lo que estoy hablando, porque yo no creo que el Señor me haya dado un tema así para que entremos en una controversia de si será o no será, no, sí es. ¿Y sabe por qué me doy cuenta? Porque la vez anterior que me tocó estar, escuché gente hablando el lenguaje del reino y escuché a la hermana Nina hablando lenguaje de reino. De paso les digo que esa es la única persona que conozco un poquito más y sé que ella es una mujer de reino, su esposo. Apenas estoy teniendo la bendición y el privilegio de conocer a los demás, pero si el Señor nos está reuniendo en esta sala, en este grupo tan bonito que se llama Panal de Abejas, es por un detalle. El Señor nos está haciendo coincidir en algo, en que está trayendo a este ministerio mentes maduras, corazones maduros, gente que se despoja de sus banderas, gente que se despoja de su nacionalidad para entender que somos seres de reino, que tienes que dejar de lado todos estos conceptos de es que yo soy de tal lado y es que nosotros venimos de este lado. No, somos gente de reino. Y el Señor quiere que aprendas a moverte como gente de reino, gente con visión de reino, con autoridad de reino. Espero que cada uno de ustedes que está recibiendo esta palabra se determine y diga el día de hoy, ciertamente la palabra que tú me has dado o la palabra que he escuchado en esta tarde era para mí, porque necesito salir de ciertos paradigmas, de ciertas enseñanzas que se nos fueron enseñadas. No porque la gente fuera mal, hermanos, o porque las personas, nuestros pastores, ministros, como usted lo quiera llamar, eran malos y nos querían llevar al error. No, sino era gente que amaba a Dios, pero fue gente que, lo digo con mucho respeto, leyeron las escrituras de noche, sin la lámpara del Espíritu Santo, sin entender a qué muchas cosas se refería el Señor cuando habló, cuando caminó por la tierra, en los escritos que dejó, en las cosas que aún los apóstoles hablaron. Entonces es tiempo de que vayamos a la fuente correcta, que es la guianza del Espíritu Santo, que dice la palabra que Él nos guiará toda verdad y justicia sin temor a equivocarnos. Él nos trae revelación sobre la palabra, sobre nuestra persona, sobre quiénes somos en Cristo. Y no solamente eso, sino que nos ubica en el punto exacto donde Dios nos necesita como parte de su cuerpo. Nos ubica en el punto exacto donde Él necesita para que abramos la boca y declaremos la palabra que Él quiere soltar. Porque déjeme le digo que teniendo tú identidad de reino y teniendo visión de gobierno, tú te constituyes en la boca de Dios para hablar a esta tierra, para hablar a este mundo, para hablar a esta gente, para hablar a esta generación.
¿Me está entendiendo? Usted es la boca de Dios para este tiempo. Entonces usted tiene que aprender palabra de sabiduría, palabra íntegra, palabra de reino, palabra que edifica, palabra que levanta, palabra que vuelve a la vida. La palabra, el Señor dijo, porque mis palabras son espíritu y son vida. Si cuando usted está conectada a la fuente correcta, cuando usted está conectado a la fuente del Espíritu Santo y Él es quien le habla, Él es quien le ministra, puede usted estar seguro que la palabra que usted está soltando es palabra de vida, palabra que va a edificar, que va a levantar, amén. Él nos capacita para esa obra, hermanos, no tenga miedo. Le digo, no tenga miedo, y yo sé que tenemos miedo a la hora que Dios nos confronta a una situación en la que no nos hemos desenvuelto anteriormente, pero le voy a decir una cosa, Dios nos capacita por medio de los procesos que hemos vivido, amén. Una vez nacidos de nuevo y maduros, podemos ser útiles para la expansión del reino. Ahora, maduro significa completo. Maduro no significa que usted es perfecto, que no se va a equivocar, que de repente la duda no va a saltar a su mente, pero su corazón le va a testificar, le va a dar testimonio, que lo que está recibiendo viene directamente de Dios. La duda siempre va a ser aquí, pero aquí está la confirmación. En su corazón siempre va a ser la confirmación de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está trayendo a su vida o de lo que Dios lo está mandando a hacer. Amén. Los procesos nos preparan, los procesos que todos hemos vivido, nuestros desiertos que todos hemos atravesado, esos procesos, Dios los ha usado para formar en nosotros el carácter de Cristo, porque necesita que tengamos un carácter firme, fundamentado en Cristo y no nuestras emociones. Y hablando más como de la mujer, sabemos que la mujer es más emocional, que hoy está enojada, mañana está contenta, mañana, pasado mañana, pues no sé, pero aquí estamos, por lo menos el día de hoy. No, Dios no necesita eso. Dios necesita que todos los días tú estés firme, que tu carácter no fluctúe, que sea el mismo hoy y mañana, porque de esa manera Él puede ponerte a gobernar. Porque si tú el día de hoy te sientes muy espiritual y empiezas a hablar la palabra, pero el día de mañana tienes una discordia con tu suegra, ¿tú le vas a pedir a Dios la cabeza de tu suegra? No. Entonces, por eso Dios no puede confiar el gobierno del reino de los cielos a una persona que es emocional, a una persona que no ha sido trabajada, a una persona que no ha sido perfeccionada por medio de los procesos. Los procesos forman en nosotros el carácter de Cristo, forman en nosotros un buen liderazgo, porque todas las personas que están aquí, déjeme le digo, están llamadas a ser líderes. ¿Qué es un líder? Un líder es aquel que logra que otras personas hagan lo que nunca jamás en su vida han alcanzado. Y a eso nos ha llamado el Señor en esta tarde, en este día, a que entendamos que sí somos líderes, que por eso Él nos ha trabajado tan duramente. Ha habido procesos que han sido muy duros, muy secos, muy ásperos, muy rudos, pero el Señor sabe cómo nos está trabajando, Él sabe hasta qué punto puede meternos en el horno de fuego o hasta qué punto puede golpear sin que nos quebremos. Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestros límites y Él no es tirano sobre todas las cosas. Y cuando el Señor la está procesando, cuando usted tiene que pasar por esos procesos tan duros, usted no reniegue ni diga, ¿por qué yo? Diga, ni tampoco diga, Señor, sácame de esto pronto. Dígale, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento y todo lo necesario que yo necesito para completar este proceso y salir de aquí aprobada. ¿Amén? Para salir de aquí aprobada o aprobado como hombre o como mujer que no tiene de qué avergonzarse, como hombre o mujer preparado para toda buena obra. Amén. Para eso son los procesos. Ahora, son los que nos capacitan como personas de reino. Amén. Como le decía ahorita, para esto, una persona de reino no necesariamente, o mejor dicho, renuncia a su ciudadanía, renuncia
a sus teologías, renuncia a sus banderas, renuncia a su religiosidad, renuncia a sus falsas doctrinas, a sus falsas creencias. Tiene que renunciar, tiene que despojarse de todo. Y es donde el Señor dice que morimos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que sea Él formado en nosotros, para que Él sea glorificado en nosotros. Y entonces usted se pueda levantar como un hijo o una hija en autoridad, entendiendo quién es Él en su vida, pero sobre todo entendiendo quién es usted en Cristo. Porque usted en Cristo es sumamente poderoso, porque usted en Cristo tiene acceso total al trono de la gracia, porque usted en Cristo es ciudadano del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino? El reino es el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Me? ¿Sí me entendió? El gobierno de Dios aquí en la tierra. Eso es el reino. Entonces, si la palabra del Señor a mí me dice que Él nos ha hecho ya reyes y sacerdotes para Dios nuestro Señor, ¿qué significa esto? Si nos ha hecho ya reyes, no hay reyes en el exilio, hermanos, nos ha hecho reyes para que gobiernemos, es para reinar. Mi primer lugar de gobierno soy yo misma. Yo soy mi primer lugar de gobierno. Mi segundo lugar de gobierno o territorio es mi casa, mi familia. Y conforme usted va conquistando mayor territorio, el Señor le va otorgando mayor círculo de poder, amén. Le otorga su colonia, le otorga, pues qué sé yo, su ciudad. Para eso nos está trabajando el Señor, para enseñarnos cómo usar la autoridad, porque hemos recibido autoridad delegada por Cristo. Amén. Usted recibió autoridad, yo recibí autoridad, pero déjeme le digo una cosa, ¿qué va a hacer cuando el Señor le pregunte qué hiciste con la autoridad que te di? ¿Cómo la trabajaste? Él no nos ha dado autoridad para que seamos mezquinos ni tiranos, ni para que maltratemos a otros, no, sino para que llamemos a las cosas que aún no se manifiestan, las llamemos a acontecer, las llamemos a manifestación, entendiendo que sí podremos, aquí hay muchos ministerios. La palabra del Señor nos habla de los 5 ministerios: maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Si Dios dejó 5 ministerios, cuando Él viene, ¿qué espera? ¿Que va a encontrar dos ministerios, 3 ministerios? No, él espera encontrar lo que dejó y multiplicado, amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El maestro, pues sabemos que enseña, ¿verdad? Y el pastor, pues pastorea. Y el evangelista, pues evangeliza. Y el trabajo del profeta, pues no crea que nada más es profetizar. El profeta oye a Dios, escucha a Dios y ve a Dios. Y de lo que ve y escucha, habla a la congregación, trae luz a la congregación. Una iglesia o el cuerpo de Cristo, si no tiene voz profética, está destinada a perecer, está destinada a desaparecer. Ahora, el ministerio apostólico, usted dirá, pues bueno, ¿ese qué hace? Si el maestro enseña, si el pastor pastorea, el profeta profetiza, el apóstol ¿qué hace? El apóstol, para empezar, apóstol significa enviado. Y una persona que ha sido enviada por Dios, déjeme le digo, que de antemano ya lleva la autoridad delegada, ya lleva la autoridad de Dios. El apóstol, él es el que tiene la autoridad para establecer los diseños del cielo en la tierra. El apóstol es el que tiene la autoridad para establecer los diseños celestiales en la tierra. La palabra del Señor dice que cielos y tierra en Cristo son uno. Nosotros somos el cuerpo. Nuestra responsabilidad es manifestar el reino de Dios aquí en la tierra y mantenerlo unido. Amén. Mantenerlo unido, mantenerlo anclado aquí en la tierra. Ahora, la unidad del cuerpo es para eso, para que mayor radio de reino se manifieste en la tierra.
Yo sola puedo alcanzar ciertas manifestaciones, cierto poder, pero si me uno con usted y más hermanos nos unimos, mayor radio de autoridad y de poder vamos a desplegar. Ahora, ¿con qué propósito es esto? Con que el propósito es que manifestemos el reino de Dios en la tierra a los que no han conocido, a los que no han creído. ¿Para qué? Para que crean que hay Dios, para que crean y entiendan cómo trabaja esto. Entonces, grande tarea tenemos, porque la iglesia no es ese lugar bonito donde nos reunimos, esas cuatro paredes que se nos hablaba la semana pasada. La iglesia soy yo. La palabra del Señor dice que los que son del Señor son un espíritu con Él. Donde yo voy, yo soy el templo que Él habita. Y donde yo voy, va la iglesia. Donde yo voy, va Dios. Y le doy un ejemplo bien sencillo. Hace unos meses atrás nos invitaron a una fiestecita. En esa fiestecita, pues las personas, los que organizaron esa fiestecita, era un baby shower, los que organizaron la fiesta no eran o no son cristianos como lo llamamos hoy en día, no son convertidos. Entonces cuando llegamos, ellos tenían su música secular de punchis, punchis, punchis y usted sabe, ese tipo de música que se oye en las fiestas. Y y cuando llegamos, hermanos, ellos no van a la iglesia, ellos no son cristianos, ellos no son convertidos, ellos no aman ni temen a Dios, pero ¿sabe una cosa? Cuando llegamos mi esposo y yo hicimos acto de presencia para llevar un presente para el bebé que estaba por nacer, cuando nosotros llegamos, ellos apagaron su música. ¿Y sabe qué? Pusieron música instrumental cristiana. Si eso es una manifestación del reino. ¿Qué significa eso? Que lo natural se sujeta a lo espiritual, que lo natural se sujeta a la persona que llega manifestando el reino. Yo no llegué enojada ni llegué exhortándoles que porque no, que esa música, no, no. Yo llegué, hice acto de presencia, aquello se transformó inmediatamente. ¿Por qué? Porque somos portadores del reino, hermanos. Somos portadores de la gracia, somos portadores de la presencia de Dios y donde llegamos, aquello se manifiesta. Y otro ejemplo así bien sencillo, estaba yo en un restaurante comiendo y así pegadito de mi mesa estaban unas personas, unos individuos y estaban hablando un lenguaje tan obsceno, tan sucio que me molestó. Dentro de mí le dije al Señor, calla a estas personas, por favor, calla a estos hombres. Y el Señor me dijo, ¿por qué te incomoda? Dije, porque están hablando groserías. Y me dijo, manifiesta lo que hay en ti, manifiesta lo que eres. Cuando él me dijo eso, yo empecé a soltar todo el enojo que me dio repentinamente. Empecé a soltar y nada más solté, liberé la paz que hay dentro de mí. Empecé a liberar. ¿Sabe qué hicieron? Se levantaron, pagaron las bebidas que habían ordenado y sin comer, sin ordenar, se retiraron del lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú manifiestas lo que Dios ha depositado en ti, todo tu alrededor se tiene que sujetar. Y a eso es a lo que Dios nos está llamando, a crecer, a entender, a cambiar nuestros pensamientos de lo que se nos fue enseñado por un pensamiento, una mentalidad de reino, de gobierno, de que yo gobierno mi casa. Y aquí entra lo que yo digo y aquí se hace, no lo que yo digo, sino lo que Dios nos manda hacer o decir. Y que en todo alrededor de mí tiene que cambiar, se tiene que sujetar. ¿Amén? Entonces, para eso yo tengo que aprender a hablar. Yo tengo que dejar de decir, pues voy a la iglesia. No, no vamos a la iglesia, vamos a congregarnos en el lugar de oración o como usted lo quiera llamar, vamos al lugar de reunión porque vamos a adorar al Rey, vamos a celebrarle a Él. Al lugar, a la congregación, usted va solamente a adorarle, solamente va a darle gracias. ¿Sabe por qué? Porque es lo único verdaderamente suyo
que usted le puede ofrecer a Dios, que usted le puede dar a Dios. Fuera de eso, no hay nada que usted le pueda dar. La palabra del Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cierto o no? Dice la palabra, porque hechura suya somos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y si de Él es el oro y la plata y el aire que respiramos y todo, entonces dígame usted una sola cosa que usted le pueda dar a Dios, que sea suyo, verdaderamente suyo. Lo único que usted le puede dar a Dios es su agradecimiento, su alabanza, su adoración. No hay nada que usted le pueda dar a Dios, todo es de Él, todo le pertenece a Él, pero aún así le ha dado el privilegio de ser usted quien lo manifieste a Él, le ha dado el privilegio de hacerse uno con Él, porque ni con la creación angelical que nos supera, dice la palabra del Señor, que la creación angelical era superior a la creación humana, y aún así Dios no se hizo uno con ellos, Él escogió hacerse uno con nosotros. La palabra del Señor dice que los que son de Cristo son un espíritu con el Señor. Amén. Entonces, usted tiene que elevar sus expectativas, usted tiene que dígale al Señor, Señor, implanta en mí pensamientos de gloria, pensamientos de eternidad, pensamientos que te glorifiquen y que te manifiesten, porque los pensamientos vienen al corazón y entonces salen por su boca y aquello viene a acontecer. Es usted el templo que Dios habita. Fíjese nada más qué privilegio. Antes el Señor tenía que mandar a la gente ángeles, mensajeros que les hablaran o les trajeran una palabra de parte de Dios. Hoy en día usted no se tiene que esperar 21 días para que el ángel baje y le traiga el mensaje. El Dios que lo habita le da la respuesta a toda pregunta que usted tiene, a toda duda, a toda angustia. El Dios que usted lo habita es la respuesta para su vida, la dirección para su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volver a la senda antigua. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Consultaban al Espíritu Santo para todas las cosas. No había una cosa que no hicieran bajo la dirección del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, que dice que es el libro de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, era el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque cuando usted lee y se mete en la Escritura, dice, y al Espíritu Santo le plació que hiciéramos, y el Espíritu Santo nos dirigió a ir, y el Espíritu Santo, y ellos se dirigían bajo la dirección del Espíritu Santo siempre. Cuando a mí alguien viene y me pide consejo, le digo, bueno, ¿y qué te ha dicho Dios? No, pues no me ha dicho nada. ¿Tú crees que tú tienes un padre tan malo que sabiendo que tienes dudas, que sabiendo que tienes necesidad de respuestas, te va a dejar sin una respuesta? Tienes que preguntarle. Pues es que a lo mejor sí me dio respuesta, pero no sé. Tienes que estar seguro, ejercita tus sentidos espirituales para que puedas oír y ver a Dios. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad para ver a cara descubierta, para recibir, para percibir. Hermano, el Señor está urgido, urgido de manifestarse a su iglesia. Pero ¿sabe por qué no puede? Porque tenemos mentalidad de esclavos. Y le voy a decir una cosa, perdóneme si quiere, pero le digo, Dios no bendice esclavos, por eso necesita que usted cambie su mentalidad. Necesita que se despoje de Egipto. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ese pueblo murió en el desierto porque no se pudo quitar su mentalidad de esclavo. No supieron vivir en la libertad con la que Dios los llamó a ser libres. Nos maravillamos cuando leemos la escritura y decimos, oh, qué bueno, qué maravilloso, que el pueblo caminó 40 años por el desierto y su calzado nunca se gastó y su vestido nunca se envejeció. Sí es cierto, sí es maravilloso, eso es un milagro, pero ¿sabe qué? Nunca se gastó, pero tampoco nunca tuvieron nada nuevo. Nunca estrenaron nada nuevo, ni siquiera llegaron a la tierra prometida. Esa gente que tenía mentalidad de esclavo murió en el desierto porque con la mentalidad que tenían no iban a sobrevivir en la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Nuestra mentalidad
de esclavo no nos permite desarrollar una mentalidad de reino, una vida de reino. ¿Por qué? Porque todo lo estamos sujetando encapsulando en acciones o en actividades de la carne. Dios no quiere eso. ¿Cuántas veces te han predicado y te han dicho que no es posible ver a Dios y vivir? Pero el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y no se tiene que morir para verlo. El Señor dijo, el mundo no me verá. Estaba con sus discípulos y les dijo, el mundo no me verá, mas vosotros me veréis. ¿Cuánto tiempo pasó para que lo volvieran a ver? ¿3 días? 3 días. Él dijo, cuando les imparte la comunión, la última cena que tuvieron juntos, que no sé por qué le dicen la última cena, si comió con ellos más veces, cuando les impartió el pan y el vino, él todavía no iba a la cruz, él todavía no moría, y sin embargo hizo el acto profético más poderoso de la historia de la humanidad. Les dio a comer su carne y su sangre. Dijo, cuando partió el pan, dijo, esta es mi carne que por vosotros es partida. A él todavía no lo llevaban a la cruz. Él todavía no lo latigaban, él todavía no lo partían. Y alzó la copa y la bendijo y dijo, esta es mi copa que por vosotros, perdón, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Todavía su sangre no era derramada. Y sin embargo, él ya estaba haciendo el acto profético más poderoso del mundo. Y dice, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuánto tiempo pasa para cuando se manifiesta a ellos y vuelve a impartirles la comunión? 3 días. ¿Cierto o no? Si han leído la escritura, dice que a los 3 días se les manifestó. Dice que estaban encerrados porque tenían miedo. Y estaban encerrados a piedra y lodo, con candado. Y dice que él entró y se manifestó a ellos y les dijo, paz a vosotros. Y no lo reconocieron, porque él ya estaba en un cuerpo glorificado. Y les dio a comer de su carne y de su sangre una vez más. Hasta entonces lo reconocieron cuando les impartió la comunión. Y es cuando viene el incrédulo y dice, no, no, cuando le dijeron, sí, el Señor vino, resucitó, se nos manifestó. ¿Y qué dijo? Si yo no metiere mis dedos en sus llagas, no creeré. Y dice que a la siguiente semana estaban reunidos los discípulos, porque todavía no eran apóstoles, déjeme le digo. En la escritura de un versículo a otro, en un versículo eran apóstoles y en el otro ya eran, perdón, en un versículo eran discípulos y en el siguiente versículo ya eran apóstoles, pero sin embargo ahí todavía eran discípulos. Y se les vuelve a manifestar y les vuelve a impartir la comunión. Y luego le dice a Tomás, le dice, no, ven y pon tus dedos en mi llaga. Y le dice, y no seas incrédulo. Entonces, hay muchas cosas en la escritura que las hemos leído como que de noche, no las hemos comprendido. Pero este es el tiempo donde Dios te está llamando a meditar en la palabra, en meditar en lo que está escrito. El Señor no nos dijo que leamos la Biblia, Él dijo que meditemos en su palabra. Oye, cuando tú te acuestas, que cita un versículo, tráelo a tu mente y medítalo y ora al Padre y dile, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué quisiste decir en esta parte de la escritura? Medita en la palabra, crea en usted, crea en Dios. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Ya fueron muchos años, es más, siglos. La palabra del Señor dice que la iglesia primitiva caminaba en grandes prodigios, señales, milagros y que las manifestaciones del reino eran evidentes. ¿Qué le puedo decir? Nada más los primeros 200 o 300 años y tenemos más de 1700 años de oscuridad, donde apenas hace unos 30, 40 años volvimos a escuchar acerca del ministerio profético, acerca del ministerio apostólico. Y todavía sí, los que son profetas, los que son apóstoles,
han tenido que batallar, han tenido que picar piedra. ¿Por qué? Porque no creen en el ministerio profético y apostólico, en el pastoral sí, en el de evangelista también y en el del maestro, pero el ministerio profético ha sido muy, muy señalado y muy enjuiciado. Y no se diga el ministerio apostólico. Entonces, tenemos que pararnos y entender que lo que Dios habló hace 2000 o más de 2000 años es vigente el día de hoy. La iglesia ha evolucionado, sí, el cuerpo de Cristo ha evolucionado, sí. Ya no andamos llevando el evangelio en bueyes y en mulas, ¿verdad? Pues ahora hay aviones. Yo no me voy a ir a hacer una campaña a Perú en una mula, hermanos. ¿Cuándo voy a llegar? Cuando ya se perdieron las almas. Ya pasaron a la historia, a la presencia de Dios. No, para eso hay aviones. Me monto en un avión, voy allá y hago lo que Dios me mandó a hacer, a llevar la palabra. La iglesia tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que madurar, pero con un entendimiento de lo divino, con un entendimiento claro de quién somos. Ya eso es a lo que el Señor nos está llamando, ya eso es lo que creo que el Señor me ha juntado con ustedes, a que entendamos todas juntas este llamamiento poderoso que es de establecer el reino de Dios, no solamente en mi vida, sino que mi encomienda es que otros alcancen ese reino, que alcancen a nacer dentro del reino. Porque yo le voy a decir una cosa, no sé cuántos hermanos aquí son pastores, ministros, evangelistas, no sé, no les sé decir, pero Dios no le va a pedir cuentas de cuánta gente metió al edificio que llamamos iglesia. Dios no le va a pedir cuentas de cuántas almas metió ahí. Dios le va a pedir cuentas de cuánta gente introdujo en el reino de Dios, en su reino. A cuánta gente le dio de tal manera que lo logró introducir en esa vida del reino, en ese reino que realmente es lo que impacta nuestras vidas y nuestras generaciones. Y por último, no menos importante, quiero decirle que nosotros necesitamos de verdad empezar a desarrollar esa vida de reino. No solamente por nosotros, hermanos, no solamente por las bendiciones que hay de la salud. Oye, hermano, hoy en día, gente que salva, gente que ama a Dios, pero ¿cuánta gente vive enferma, atada a medicamentos, atada a aparatos? Y eso es nada más por darle un ejemplo. Pero ya la cosa se pone más serio cuando usted entiende que lo que nosotros estamos haciendo ahora, aquí y ahora, ya no es solamente por nosotros, sino es por nuestras generaciones. Yo no quiero que mis hijos vivan las cosas que yo viví. Yo no quiero que ellos caminen en los caminos que yo anduve. La pobreza, la miseria, el abuso emocional, el abuso sexual, el abuso espiritual, toda la clase de abusos que nosotros hemos pasado como mujeres o como hombres, como hijos de Dios. Yo no creo que alguno de ustedes aquí en el panel esté contento de decir, pues sí, sí, no importa que también pasen por ahí por la senda donde yo caminé. O sea, para eso te está levantando el Señor, como columna y baluarte de la verdad, como iglesia poderosa, para que rescates tus generaciones, para que restaures las generaciones venideras y podamos levantarle al Señor una verdadera generación con una mentalidad de reino, que no camine bajo la religión, bajo el yugo de la religión o la religiosidad, sino que camine bajo una cultura de reino y que aprenda a gobernar primeramente su vida, su casa y sus futuras generaciones también. A eso te está llamando el Señor en este día, a que te pares firme, porque cuando tú te paras delante del trono de Dios, Dios no solamente ve a la hermana Nadia o a la hermana Nidia o a la hermana Rosy o a la hermana Pepita. El Señor ve a la hermana junto con todas sus generaciones alineadas detrás de ella. Entonces, ¿qué generación le vas a presentar al Señor? ¿Qué generaciones le vas a levantar al Señor? Sí es posible, déjeme le digo, que sí es posible que levantemos una generación que le crea al Señor completamente,
con integridad, que le crea por sus bondades, que le crea por sus promesas. Esa es la palabra que el Señor me había convidado a impartir en esta tarde, a que nos levantemos a ser gente de reino con entendimiento, con un entendimiento claro de lo que es gobernar, vivir en la justicia de Dios, vivir bajo sujeción, vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso la iglesia del primer siglo era tan poderosa. No existía la Biblia, hermano. Nosotros tenemos las Biblias para apoyarnos, para respaldarnos en lo que Dios habla, en lo que Dios quiere, en lo que Él desea de nosotros. Todavía más que eso, tenemos la guianza del Espíritu Santo. Pero más antes, la iglesia primitiva no tenía una Biblia como la tenemos nosotros, como manual de vida. Ellos dependían de la guianza del Espíritu Santo, cosa que la iglesia actual no tiene. Tiene muchos libros, tiene seminarios de teología, de hermenéutica, de homilética, seminarios para varones, seminarios para mujeres, seminarios para jóvenes, pero dejan de lado lo más importante, la guianza del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos está llamando a pararnos firmes, firmes al comienzo de todas las cosas, al principio de todas las cosas, que volvamos a los rudimentos, y los rudimentos serán esos: consultar al Espíritu Santo para el diario vivir. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿A dónde vamos a entrar y dónde no vamos a entrar? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a quitar? Cuando tú aceptas este modo de vida, tienes éxito garantizado en todas las áreas de tu vida. Cuando el Espíritu Santo te entrena y te dice qué comer y qué no comer, a dónde ir y dónde no ir, con quién juntarte y con quién no, qué vestir y qué no vestir. Dios te entrena en todo. Dios te entrena en a qué horas dormir y a qué horas despertar. Y Dios te entrena sobre todo en cómo interceder eficazmente. La palabra del Señor dice que la oración del justo tiene poder. La oración eficaz del justo. Dos palabras importantes: que la oración sea eficaz y que la presente un justo. Ahora, justos por nuestros propios medios jamás va a poder ser. Somos justificados por medio de Cristo. Somos redimidos por medio de Él. Amén. Entonces, esta era la palabra que el Señor me había dado para compartir en este día. Fue de bendición para mi vida el estar leyendo, el estar estudiando, el estar repasando, porque le cuento que cuando el Señor ministra, cuando el Señor le da una palabra a alguien, primero ministra aquí a la persona y luego sale por tu boca y ministra a los demás, pero todos aprendemos. Entonces, esta es lo que pudiéramos decir que el Señor me dio para compartir en esta noche, hermanas. Les bendigo y les doy las gracias por el privilegio que me concedieron de ver sus rostros, de compartir y de impartir esta palabra. Amén. Dios le bendiga, hermana Nidia. Muchas gracias. Le bendigo y le doy las gracias por este privilegio y este honor de estar entre ustedes. Amén. Amén, amén, amén. A ver, chicas, pueden abrir su micrófono levantando su mano. ¿Tienen alguna pregunta que quisieran, algo que quisieran que la hermana les aclare? ¿Alguna pregunta que tenga por ahí? Ahorita es el momento para hacerlo. No la piensen mucho, porque como usted estuvo apuntando, mire, yo aquí tengo mis notas, ¿eh? Amén. Ahora le toca a usted. A ver, yo le hago la pregunta. Abra su micrófono. La pregunta primera, ¿cuál era el tema de hoy? La A ver, ¿cuál es el tema de hoy? El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo Amén. de Cristo en el reino. En el reino. Eso. Acuérdense de levantar su manita. A Ok. ver, Nidia y Tony. Sí, iba a decir el cuerpo de Cristo dentro del reino de Dios. Amén. Eso. Muy bien, bonito. Ajá. ¿Y qué preguntas tienen por ahí? Adelante. A ver, las preguntas, porque no me va a decir que todo lo entendió. A ver.
Se me hizo muy acertado, se me hizo muy acertado, me gustó muchísimo varias cosas que usted dijo, entre ellas, yo he estado yo peleando ya por tiempo, ¿verdad? Que ah, como usted mencionó, que a dónde vamos y con quién nos juntamos y con quién participamos. Sobre todo cuando una persona tiene un llamado profético, sobre todo, tiene que ser muy preciso en su tiempo. ¿Qué Amén. hace con su tiempo? ¿Con quién invierte tiempo? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te juntas? Porque te puede alterar una conversación. Tú dices, y te queda hasta mal sabor a veces, con, con ciertas conversaciones, ciertos lugares donde uno va. Tiene que tener una consagración, de cuidar los sentidos, cuidar el oído, cuidar los ojos, cuidar el entendimiento. Am, y somos muy dados al socialete, somos muy dados de que, ay, hay un evento, ay, vamos todos para allá, y que hay otro evento, ay, vamos todos para acá. Entonces, no es así, no es así. Si Dios no me dijo que vaya, yo no voy a ir, no tengo ningún Exacto. negocio. Pero si voy a ir y Dios me está mandando, ah, es un asignamiento de parte de Dios, entonces ya la Amén. cosa cambia, la ¿Cierto? cosa. Y Ya eso hay es lo una que, asignación. ¿verdad? Ya hay una asignación cuando Dios lo envía. Así es. Y eso es algo que para mucha gente hoy en nuestro día es muy complicado porque todos queremos cumplir, ¿verdad? ¿Cómo se le puede decir? Our social responsibility, nuestra responsabilidad social. Ujú. Y yo creo que no cae ahí, no cae ahí, porque me acuerdo cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, o sea, esta gente tiene hambre y el Señor le dijo, mi reino no es hambre y comida, de agua y beber. Entonces, no todo el tiempo uno puede estar participando, ¿verdad? En todos los eventos, en todos los lugares, en todo lo que, sobre todo uno que está pastoreando. Hay muchos eventos para pastores, pero no todos los lugares son para donde Dios nos va a mandar. Si no, no nos está mandando Dios, no hay ningún negocio ahí. A ver, Nidia, ¿cuál es tu pregunta? Ah, sí, Pastora Nadia, Él le bendiga, Pastora Angélica Calderón. Fue edificante mucho su palabra porque de hecho yo le cuestionaba a la pastora el domingo, le hacía unas preguntas, pero creo que Dios ha aclarado también esa palabra de confirmación, porque usted hablaba de despojarnos sobre asignación, sobre edificarnos los unos a los otros. Y es algo que yo le cuestionaba a Dios. Por amistades con las cuales yo he estado, yo he convivido, pero Dios me está direccionando porque tiene un asignamiento, o sea, ya ha hecho un asignamiento y creo fielmente que cuando Dios quita lo que tenga que quitar para ese asignamiento y ese plan perfecto que Dios tiene, tenemos que despojarnos de muchas cosas para agradar al reino de Dios. Porque algo que me encontré fue que una vez el Espíritu de Dios me confirmó a través de su palabra de que usted dio ahora, fue de que dijo, no vengo a encajar en el reino, vengo a destacar un reino, porque Amén. encajar el reino, pues el hombre a veces no, humanamente nos va a desechar, nos va a, a ignorar cuando Dios tiene un propósito y suelta una palabra en tu vida y no le creen. Entonces, todos por decir que todos creemos en Dios, pero algo Dios me decía, creerle a Dios es muy diferente, porque Dios nos asigna y dice, tiene uno que tener los sentidos muy tactos a escuchar la voz de Dios y que Él quita lo que tenga que quitar. Y creo que Dios ha estado trabajando, alineándome eso, despojarme de amistades. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad que dentro de la iglesia con Pastora Nadia, que ella me está empujando a esa planificación que Dios tiene para mí y creo fielmente que cuando lo haces tienes la responsabilidad de agradar a Dios y no a los hombres y cuando tú tratas de agradar a Dios, pues obviamente el Espíritu de Dios va a hacer contigo lo que Él quiere fluir a través de ti.
Amén. Y Angélica, pastora, eso me edificó mucho a mí y creo que todas las preguntas que yo había tenido con el Señor en mi intimidad con Él, Dios me las contestó a través de una segunda vez por usted, que ya se la había cuestionado a la pastora Nadia. Y es algo que me edifica, es algo que me dice Dios que voy por el buen camino. Amén. De hecho, una de mis discípulas es mi hija, la más chica. Tengo otra amiga que estoy discipulando, que ella pasó por estas amistades también que conocimos y yo la he estado ministrando. Y de hecho, cuando venía ahorita en el camino, yo la venía ministrando y le decía a Dios que si ella quería agradar a Dios, pues que tenía que quitar muchas cosas para que Dios trabajara en el entendimiento que Dios quería hablar a, a- a su vida. Y creo que Dios está haciendo las cosas como Él quiere y muy agradecida con Dios por Panal de Abejas porque ha puesto mujeres íntegras, mujeres que quieren agradar a Dios a cada una. Yo bendigo a cada una de ellas porque estamos queriendo eh, eh, que Dios trabaje con nosotros y siga trabajando en nosotros. Y mi pregunta en el Espíritu Santo fue alguna cosa que dije, Dios, si Dios quiere el planificar en lo que Dios tiene, yo creo que Dios ya lo contestó simplemente con el hecho que dijo que no somos el cuerpo de Cristo. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿Alguien? A ver, Adriana, adelante. Bueno, pues a mí me gustó mucho, me edificó mucho la predicación, se me hizo fuerte, enérgica, como debe de ser, o sea, como la necesitamos en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos fuertes. Y yo, por ejemplo, aquí donde vivo, no tengo familia mía, pero está la familia de mi esposo. Y nadie es convertido. Entonces a mí sí me toca ir a reuniones o sea, no puedo evitar, ¿verdad? Porque más sin embargo, creo que han visto también eh, a Dios actuando, ¿verdad? O sea, que lo llevo dentro, eh, porque no me puedo alejar tampoco de toda la familia. Es una familia muy grande. Amén. Y me agrada cuando que realmente tienen un problema fuerte o algo, me buscan en muchas ocasiones. Entonces, también, yo sí, sí, y aquí en Sinaloa es muy común ir a simplemente a unos mariscos y estar escuchando gente que habla palabras altisonantes y todo eso. Y también me identifiqué con eso porque de repente dice uno, ay, no, o las canciones, eh, y, y me da una dirección porque a veces como que me molesto, me molesto, entonces en vez de molestarme tengo queda anotado, decir, tengo que manifestar más, ¿verdad? Más, e incluso... eh, es muy bueno llegar a un lugar y ver que la gente se incomode. Simplemente, ¿verdad? Sería lo ideal que esas personas sientan como una cierta incomodidad de que, ay, no, ya no estoy tan a gusto, o sea, ¿qué pasa o algo? Porque tenemos que llevar el reino de Dios con nosotros a donde vayamos. Ujú, ujú. Entonces, pues a mí me bendice mucho. Amén. Muchas gracias, la pastora Angélica. Me bendice mucho porque yo estoy en medio de todo esto. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más?
¿Alguien que quisiera hacer una pregunta? Y si no, a lo que sigue. Y yo, ¿Todos no, bien entendidos? Adelante, Yolis. definitivamente, pues estamos en un tiempo muy crucial, ¿verdad? En nuestras vidas, porque pues la vida, nuestra vida de refugio, de refrigerio, es cuando nos congregamos. Y la vida real, nuestra vida real es cuando estamos fuera. Es Amén. donde tenemos que portar la gloria de Dios, el reino de Dios, lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, o el manifestar que Él mora en nuestros corazones, de que somos templo del Espíritu Santo y yo sé que eso es un gran reto y siempre vamos a tener situaciones de, pues sí, de encontrarnos con situaciones que son opuestas. Tenemos que reconocer que nuestra vida es un estilo pues nuestro vivir es un estilo de vida. Estamos como los salmones, que los salmones nadan contracorriente. Amén. ¿Cierto? Pues yo ya había escuchado bastante de lo del reino, todo lo que dijo aquí la pastora Angélica. En una temporada el pastor, para quien si no lo conoció, el pastor, eh, cuando yo llegué a la iglesia cristiana, el pastor Ramón Dávila, él estaba luchando por lo del reino, por establecer el reino en los cielos, y estuvo hasta los pastores, los apóstoles, Ronnie Chávez y Ujú. Basilio, Patín. Entonces, él estuvo esforzándose mucho, bastante, bastante, y nos dieron buenas predicaciones, buenas clases de lo que es el reino de los cielos, y ahorita con la exposición de la palabra a través de la pastora Angélica, pues me recordó muchísimas cosas. eh, que pues no estamos tan perdidos, todavía somos rescatables, Sí, sí somos somos. rescatables y tenemos que pagar ese precio. Pues eso sería definitivamente, ¿verdad? Definitivamente hay una gran responsabilidad como parte del cuerpo en el reino de Dios. Amén. Yo les voy a decir algo. El que haya llegado la hermana Angélica y batalló para entrar, y usted batalló para llegar, es que el enemigo no quería que usted escuchara todo esto. Escúcheme, nada de lo que ha dicho la hermana es algo que nunca se ha mencionado aquí. Pero si Dios nos está diciendo de nuevo por el medio de la pastora Angélica, quiere decir que no estamos poniendo atención. O somos de los que vemos el espejo, nos retiramos y se nos olvida la imagen. Ujú. Quiere decir que Dios le está mandando a hablarnos y nos está recalcando, porque si usted se oyó el tono de voz, no fue así suavecito, amorcito, no fue así, fue bien directo, como una mamá, no regañando, pero andando, así van a ser las cosas, te aplacas o te movilizas, pero ya. ¿Usted escuchó eso o no escuchó eso? Sí. Ok, Sí, es con autoridad, sí, pues el Espíritu le ha dado la autoridad, tiene la autoridad del Espíritu, ¿verdad? Para eh, exhortar, ahora, ok, y gloria a Dios, amén, aleluya, bravo, yeah, ok. Y luego, o sea, trabajar. Trabajar. ese es el punto. Nos están dando una palabra y es una palabra para el ahorita. Si usted y yo no estamos captando lo que el Espíritu Santo, miren, nos va a hacer Dios responsable de esta palabra. ¿Está escuchando, pueblo? Sí. Así es que más vale que nos pongamos las pilas. A ver, Osvaldo, adelante. Sí, hermana, Dios le bendiga, hermana Angélica, Amén. pastora Angélica. Este, Me llenó mucho sus palabras que dijo porque
Dios es bueno, hermana, Amén. porque yo no quería servir en la iglesia. Yo pienso que mi ministerio es de dar, de ser, de ser económicamente, dar a la iglesia. Okay. Esa era mi manera de pensar, porque yo tengo 3 hermanos pastores y yo decía, decía yo, tengo 3 hermanos pastores, un trailero y un descarriado, decía yo. Pues somos 5 hermanos. Amén. Pero Dios guarde a mi hermano descarriado porque no está, también está buscando del Señor, pero así yo le decía. Amén. Y el sábado que llegué el viernes en la noche de trabajar y el sábado en la mañana la persona que iba a dirigir el culto del domingo por razones de trabajo se ausentó. Y me habló mi pastora, me habló y me dijo que si ya estaba listo para dirigir. Y no sé si se acuerda, hermana Nadia, que yo le pregunté, yo le hice una consulta. Y yo, porque yo no me sentía listo como ser humano, como hombre, yo no me sentía listo. Y ese sábado que me dijeron, así de un día para otro me dijeron, y yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo. Y él me dijo, ok, go ahead, tú ya estás listo. Amén. Dijo, yo ya, tu vida pasada ya no me acuerdo. Dijo, aquí todas son nuevas, todas las cosas son hechas Amén. nuevas. Y puedo decirle que toda la noche no dormí, no dormí. Y dándole vueltas al espíritu. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué salmo voy a empezar con el servicio? O sea, pero humanamente, yo como ser humano quería encontrar soluciones y así buscar. Y una de las cosas que me llenó usted cuando usted dijo que es el Espíritu Santo, no somos nosotros, es el Espíritu Santo, que le tenemos que dar el lugar. Amén. Y, y nuestro culto comienza a las 10 de la mañana en la iglesia. Y lo digo por testimonio, hermana, me desperté a las 9:20 de la mañana porque no dormí toda la noche. No escuché la alarma, no sé qué pasó. Santo. Y cuando despierto eran las 9:20 de la mañana. Pero me levanté asustado, corrí, me bañé, me cambié. Lo bueno que había dejado toda mi ropa lista, planchada y todo listo. Corrí, llego a la iglesia a las 9:15. Nada más habían llegado 2 hermanitos que son los más jóvenes de la iglesia y nadie había llegado a la iglesia. Nadie. Alabado sea Cristo. Y llegan todos como dije, y como me tocaba dirigir, dije, ahora que voy a dirigir no hay nadie. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, te les dije a los 2 jovencitos, vamos a comenzar, vamos a echarle ganas, el Espíritu de Dios está con nosotros, vamos, vamos a echarle ganas. Hermana, y para no hacerle tan largo, fue un servicio lleno de gloria, llegaron los hermanos tarde, pero llegaron. Amén. Cuando empecé yo el servicio, ya fueron empezando a llegar y se glorificó la presencia de Dios de una manera que no lo había experimentado en mucho tiempo. Y no porque yo estaba ahí dirigiendo, sino porque Dios se manifestó, porque como usted dice, no podíamos entrar y todos los hermanos que venían para la iglesia tuvieron dificultades para llegar a la iglesia. Amén. Pero cuando llegaron, se fueron llenos, bendecidos, todos nos fuimos llenos y bendecidos. Gloria. Y le doy gracias por su palabra, porque Amén. Dios me ratifica que Dios tiene algo para mí. Amén. Y yo sé que su Espíritu Santo me lo va a decir pronto. Amén.
Amén. Gracias, hermanas. Dios les bendiga a todas. Amén. Amén. Lidia, y luego enseguida Elizabeth, y luego entramos a lo siguiente. Amén. Ok, pues sí, como dice la pastora Nadia, es cierto, pastora Angélica, muchas de las cosas que nos dijo, las hemos escuchado varias veces, pero ahorita sí, por ejemplo, esto que dijo me quedó grabado, que la mentalidad de Dios en nosotros nos da visión. A veces pensamos que no tenemos esa visión, pero sí porque está el Espíritu en nosotros y tenemos que estar que lo que nos está indicando es real y que tenemos que hacer sensibles a esa parte, porque sí, pues tenemos que estar ¿cómo se dice? Conscientes de que tenemos la mente de Cristo y hay Amén. visión en él. Entonces, otra cosa es el carácter, cuando dice que no seamos fluctuantes. Ahorita dijo usted algo muy importante, el carácter. A veces sí es cierto, somos fluctuantes, a veces estamos de una manera y luego de otra, y así no debe de ser porque Dios nos dio, Dios es un Dios de gozo. Yo creo, pienso yo que debemos estar pensando en eso, ¿no? Que la salvación que tenemos, nos da esa parte y debemos estar conscientes de que debemos estar en esa manera, con gozo. Y otra cosa que siempre yo he dicho, el primer ministerio que Dios me da a mí es mi familia, ¿sí? Amén. Y nosotros, el reino es en nosotros, se estableció, y ya nosotros vamos a nuestra familia, pero de ahí ya tenemos que salir también afuera, porque ya nuestra familia supone que hay un tiempo en donde nosotros ya hicimos esa obra, ¿verdad? Entonces sí, Amén. a mí sí lo que me han estado hablando desde, como dijo ahorita la pastora, Nadia, es cierto, ya es tiempo de que se expanda más el territorio del reino, ¿verdad? Amén. Sí, entonces ese es el mensaje que yo entendí y me quedó en mí. Muy bonito, muy bonito. Elizabeth, Sí, definitivamente, no tanto preguntas, sino más bien darle las gracias a Dios, porque este mensaje yo lo sentí con una palabra enérgica, muy determinada de parte del Espíritu Santo para darnos una vez más como un enfoque y de retomar nuestra mente de reino y quitarnos la mentalidad de esclavas. Amén. Eso es lo que yo sentí la urgencia de parte del Espíritu Santo a través de la voz, a través de todo el mensaje. Y esa sería mi aportación. Gracias por el mensaje, Pastora Angélica. Nos edificó. amén. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a despedirnos de nuestra audiencia y usted y yo permanecemos, amén. Bueno, a todos gracias por estar con nosotros, los que estarán viendo este mensaje por medio de Facebook, por medio de YouTube, pues ya sabe que pronto vamos a estar en Instagram, en X, ¿verdad? Para que nos busque. Así es que comparta y denos un hermoso like, ¿verdad? Para que este mensaje siga siendo predicado en todas las naciones. Así es que buenas noches a nuestra audiencia.